Vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Voy a leer el verso 28. Ya tienen la palabra, amados. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Muchas veces hablamos de lo que es la humildad, hablamos lo que es opuesto, la arrogancia, el orgullo. Y a veces tenemos el concepto de que Dios no puede trabajar con aquel por esto y aquello y el otro. Y que como también podemos decir, cómo puede ser posible que fulano menguano haya sido cambiado, haya sido transformado, que antes tal vez apestaba, tal vez antes era un alcohólico, tal vez antes era un jugador empedernido que jugaba hasta la renta, la comida, y que de repente vino el dador de la vida y empezó a hacer una limpieza. Bendito su nombre. Empezó a hacer un cambio en su interior. Gloria. A partir de ese cambio dentro de su vida, de su corazón, se vino a reflejar físicamente. Tal vez en tu condición pecaminosa, tal vez estabas en depresión, en vicios, etcétera, etcétera, y tal vez ni te peinabas, ni te arreglabas, y apestabas a pecado, como yo apestaba a pecado. Bendito su nombre. Aunque yo al mundo solamente le di un poquito de rienda suelta 2 años, los 14 y los 15, no, los 13 y los 14, a los 15 vine de nuevo corriendo a los pies de Cristo, porque me encontraba y me sentía sucio. La Biblia dice, ¿verdad?, en este pasaje que leímos, dice que lo vil del mundo, usted sabe que lo vil es algo de no valor, algo que no tiene peso, no tiene significancia. Yo me recuerdo cuando yo vi a hermano Juan, ¿lo puedo decir? Cuando yo conocí a hermano Juan, yo lo vi embriagado en una bodega. ¿Verdad? Siempre vamos a tener presente de que cuando nosotros estábamos en Cristo, nosotros no valíamos ni un chele, Bendito su nombre. ni un centavo, que por cierto los centavos ya no están circulando, porque no tienen valor. ¿De dónde Dios te sacó? Es el tema de este mensaje. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Quién eras tú antes de tú conocer a Cristo? ¿Y quién eres ahora? Ahora que estás en Cristo. Probablemente se te ha olvidado de dónde Dios te sacó. Y muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y muchas veces se refleja en nuestras actitudes. Bendito su nombre. Porque ya somos prósperos. Ya nosotros pues todo lo que está en nuestro contorno es bendición y tras bendición. Porque a mí aquí nadie, hermano, me puede decir que en esta nación Dios no lo ha bendecido. Aleluya. Y si no lo ha bendecido es porque tal vez no ha dependido de Dios. Porque todo el que depende de Dios no fracasa. Pero independientemente de eso, amado, no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hoy un predicador hablando algo similar, que se recordaba cuando él vivía en su país natal y usaba sandalias que eran
hechas de goma, de llanta de un carro. ¿Cuántos llegaron a usar eso? Y si hay algo, amados, en mi persona que no puede jamás y no voy a permitir, es olvidar de dónde Dios me ha sacado. Dios me sacó detrás de las patas de las vacas, de los caballos, detrás de los montes, donde en mi hogar, para mis hermanos, yo era el insignificante, el inútil, el que no servía. Y yo decía: Señor, ayúdame a demostrarle a mi familia que yo soy importante para ti. Esto es cosa de decisión, amado. Usted no puede sentirse inferior a nadie, pero tampoco puede sentirse superior a nadie. Tiene que mantener en su vida un balance. ¿Cuántos están cogiendo el mensaje? Entonces, cuando vamos a la Biblia y la historia de los hombres de Dios, por ejemplo, como José, que ya Dios le había dado identidad. ¿Cuántos a Dios les ha dado identidad? Aleluya, gloria a Dios. Bendito su nombre. Dios le había dado a José identidad. Y aquel soñador que intentaron hasta matarlo y terminaron vendiéndolo, y cayó allá con el jefe de guardia de Faraón, Potifar. Y dice la Biblia que aquel joven, amén, bajo cualquier circunstancia del desprecio, de todo lo que habían hecho, José mantuvo su postura, y dice la Biblia que Dios estaba con José. Y yo decía: Señor, tú estás conmigo. Y salí de mi país con un maletín rojo pequeñito, y dentro de ese maletín yo traía un Nuevo Testamento rojo, que lo amaba, que ese fue mi primer Biblia, un Nuevo Testamento. Y cuando venían los momentos de inseguridad, de incertidumbre a mi vida, yo me agarraba de Dios y le decía: Señor, tú me vas a llevar. Lo vil, lo que no sirve, lo menospreciado del mundo, elige Dios para avergonzar. Y no es que sea el propósito de Dios de avergonzar, sino, amado, es el egocentrismo, la ignorancia de la persona. Es que Dios permite y elige aquello que para ellos no servía. Y cuando yo vine aquí, me vi tan pequeño en cuanto a todo lo que no era mi mundo. Porque la primera vez que yo vi carros y muchas luces fue cuando me fui a la capital de Guatemala teniendo 13 años, que hasta me asusté. Llegué a este país y me congregué en una iglesia llamada Segunda Cordero de Sion. Ahí yo le dije al Señor: bueno, Señor, aquí estoy. Y me recuerdo que el pastor Miguel Cortés, yo creo que hermana Cristina lo llegó a conocer, hermano Bonilla también lo llegó a conocer. Cuando me vio entrar por aquella puerta, ese viejito me dice: a ti yo te estaba esperando. Esa fue la bienvenida, porque Dios me mostró tu persona, que tú ibas a llegar. Todos los jóvenes que habían allí eran bilingües, ¿me entiendes? Pero más hablaban inglés. Y a veces ellos se les zafaba que yo no sabía nada de inglés y me tiraban inglés y yo me quedaba en el limbo. Y yo dije: ¿qué yo voy a hacer? Y me eligieron y salí. Y como uno dice, ¿verdad?, en términos humanos, acabé con los votos. Y el viejito me dijo: ahora es tu oportunidad para que
demuestre lo que Dios puede hacer contigo. Empezaron las invitaciones de predicaciones a otras iglesias. Y todo eso, amado, lo empecé a usar yo, esas oportunidades, para buscar de Dios. A orar a Dios, a buscar, a leer la palabra. Muchos pasajes de la Biblia, muchos mensajes los sacaba fuera de contexto. Y predicando, era un predicador rajatabla, que mandaba a todo el mundo al infierno si no se arreglaba. Y me dejaba guiar mucho por la apariencia. En una de esas, hablando de apariencia, me invitó un pastor a predicar a un culto de jóvenes. Y yo estaba peludo, como estoy ahora. Y me fui a recortar, pero no supe, no me apercibí, pastor, a dónde me fui a recortar. Y me dijeron, ¿qué tipo de corte tú quieres? Yo les dije, bueno, un corte normal. Amado, me hicieron un corte que parecía un soldado romano, con no sé la palabra que se usa, para arriba. Y todo esto bajito. Dije, Dios mío, y mañana yo tengo que predicar. ¿Y qué va a decir ese? ¿Qué problema yo me he buscado, amado? Cuando yo me vi en ese espejo. Y por cierto, me hicieron unos chichones ahí, parece que la máquina se les pasó. Y yo le dije al peluquero, le dije, ¿qué has hecho de mi pelo, brother? Le dije, y lo regañé y lo reprendí, le dije, yo soy un siervo de Dios. Le dije, mañana yo tengo que predicar, muchacho de Dios. ¿Será que el diablo te usó? ¿Por qué me hiciste ese recorte? Vas a desprestigiar mi testimonio. Porque todo eso para mí era de suma relevancia en cuanto a testimonio se refiere. Le dije, no, pastor, escúchame. Le dije yo, mire, me han desgraciado, me han cortado el pelo. Le digo yo, mire, me hicieron un recorte que... Le dije, no me siento apto para ir a predicar, porque yo sé que usted no me va al altar. Me dijo el viejito, vente así que en el nombre de Jesús, te lo creo, vente y predica. Y fue la vez que Dios me usó poderosamente. Y yo quería ponerme así, si yo hubiera sabido en ese tiempo que existían pelucas, yo voy y me compro una peluca. Aleluya. Cuando yo estaba en Guatemala, amados, y me mandaban en la tarde, me decían, a mí me decían, ¿cómo? Me decían, vete y busca los chivos. Y eran como 10, 15 chivos. Y esos chivos, amados, cuando llovía, paraban la cola y ¿quién los alcanzaba? Y yo descalzo o con botas de hule detrás de esos diablos. Y un día yo me paré firme así y yo le dije a la lluvia, detente, y la lluvia se detuvo. Y le dije a los chivos, cuando los llamen, que vengan juntamente con sus vacas. Y así mismito fue, amado. Cuando llamé a los animales, vinieron los chivos y las vacas donde se mí. Y cuando yo estoy parado, pastor, donde yo estoy parado llamando a los animales, yo siento algo en mis piernas que va subiendo, algo calientito. Como yo había corrido mucho, yo pensaba que era la sangre circulando. No, amado. Cuando yo miré hacia abajo mis pies, era una serpiente, cascabel, que se estaba enredando. Yo me había parado en el mismo nido de esa serpiente. Cuando yo vi a ese diablo, le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Tiré un brinco para arriba, hermano, y empecé a correr. Y yo oía la voz que me decía, ay, mal diablo, y es cuando más corría. Y lo chistoso es, amado, que parece que los chivos se percataron de que tenían que seguirme. Iban detrás de mí. Cuando llegué a casa, pues ya a encerrarlo. Y en el año 1986, un 25 de septiembre, me encuentro en el aeropuerto internacional de La Aurora de la ciudad de Guatemala. A las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 9 de la noche, estaba aterrizando en el aeropuerto internacional John Kennedy. John Kennedy.
Y cuando era líder de jóvenes, volviendo, hermana Norma, yo le dije al Señor, Señor, yo no me voy de esta iglesia hasta que tú no me des mi esposa aquí. Apareció mi esposa. Ahí apareció Mayra. Apenas tenía 13, 14 años. Que por cierto, cuando me dijo la edad, yo cogí una decepción. Yo dije, no, esto es una niña. Este muchacho lo que quiere es que me mate, que me fusile. El papá de él era un puertorriqueño y no temeroso de Dios. Y yo le dije, Señor, arregla este asunto porque tú estás feo. Y la muchacha, predicando, estaba ahí, ¿verdad? Y se enamoró de mí y me mandó a decir, y yo le dije, pues también, ¿qué le vamos a hacer? Y no era que yo estaba desesperado, yo estaba rodeado de muchas jovencitas chulas, bonitas y de todo, pero no era la que Dios quería, que por cierto a muchas de ellas tuve que reprenderlas porque se prestaban. En ese tiempo yo no estaba gordito ni así como estoy ahora, que estas canas me están saliendo. Mire, pastor, ahí están las canas, ¿eh? Yo estaba como el pastor, bien chulo. Yo tenía que casarme. Y me quedé en cero y empecé a ahorrar. Y yo dije, Señor, ¿cómo yo ahorro? ¿Cómo yo ahorro para...? Porque yo no tenía ayuda de nadie. Y un joven de la iglesia se fue a vivir conmigo. Y cuando se fue a vivir conmigo le dije, es por un año, porque me voy a casar. Me dijo, ¿cuánto voy a pagar de renta? Le dije, 225. Usted dirá, hermano, como un injusto, un aprovechado. No, mi hermano, todo estaba en el plan de Dios. Oh, pero ven acá, voy a ser bobo. Yo me estaba ayudando. Y ese muchacho lo que pagaba era 450, de 450 a 225, vio la gloria de Dios. Eso va a vivir conmigo. Le dije, bueno, tal día, ya tú sabes, tienes que irte porque yo me caso. Y así mismito fue. Empecé yo a movilizar todo lo reglamentado con el matrimonio. Gracias. Si yo hubiera conocido a la hermana Cristina en ese tiempo, voy en coche. Pero estaba la hermana Nelly Figueroa. Ella me ayudó muchísimo. Fue la maestra de ceremonia. Imágenes Cristianas estaban como grupo. Les pagué $500, les pagué para que me tocaran toda la noche. Por otro lado, usó otra sierva para alguien que hiciera el buffet y que todo eso fuera cosa de manera que yo no tuviera ninguna cosa en mi mente y yo haciendo números. La cámara, quién iba a sacar el video, la fotografía, eso es lo que se usaba antes. Ahora no, usted usa su the new iPhone y bla, 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 bla. Y después, antes no, había que contratar un fotógrafo. Había que contratar a por lo menos 2 limusinas. Y conocí a un varón que bregaba con limusinas y me dio 2 limusinas. No sé cuánto me cobró, pero me cobró como en ese tiempo como $70 la hora, que era mucho dinero. Pero yo quería que todo fuera caché, bombita, mano. Fuera calidad. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios hace lo bueno. Y preparamos los caballeros, preparamos las damas y todo. Mi esposo está en Puerto Rico. Yo estoy trabajando así. Y si de último se arrepiente mi amada y me dice, no haga ahora. Y hasta eso a mí me daba bien. Y orando. Hasta que me trajeron a mi amada, ya yo retiré. Resulta que cuando ella vino yo me enfermé. Y me dio una enfermedad. ¿Cómo se llamaba eso? Sarampión. No era sarampión, era la viruela. Y dije, Dios mío, Padre, la viruela, ahora que yo me voy a casar. Varicela. Pastor, el cuerpo mío, mire, lleno de llagas por donde quiera. Mi cara y mi todo, faltaban 8 días para yo casar. 8 días. Y se supone que yo tenía que moverme para ciertas cosas, pero Dios me puso todo lo que tenía que ponerme. Incluso yo a Mayra ni la pude ver en esos días. Y yo le dije, Señor, pero ¿y qué chulada esta que va a pararse en un altar o a casarse? Así. Y Dios empezó, y Dios me sanó rápido. Dios
me sanó, Dios me sanó. Y de último, ya cuando me estaba trajeando y de todo para irme a la iglesia, porque se llegó el día de casarme, ya lo que quedaban eran como manchitas, y agarré un polvo de eso, de polvo que usan las mujeres para así, porque a veces uno tiene que quitarse esa ¿me entiendes, amado? Agarré el polvo, he hecho un maquillaje, y le dije, alaba que él vive, a disimular, a comprarme unos zapatos altos, tomacama, de ese tomacán, y había unos tacos así grandotes, pastor, porque yo veía que mi esposa era alta y este enano no tenía que, amén, estar al nivel. Gloria sea al Señor. Y ahí Dios me llevó y me casé. Todo fue bueno. Todo fue bueno. Después vinieron los hijos, vinieron esto. Ahí están. ¿Cómo yo me voy a olvidar de dónde Dios me ha sacado? Aleluya. Aleluya. Dios es bueno, amado. Dios es bueno. Dios todo lo tiene bien canalizado. Sencillamente nosotros lo que tenemos que reconocer la soberanía de Dios, mantener nuestra postura de humildad, de reverencia al que todo lo puede, y su nombre es Jesús, porque lo vil de lo despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, para que el nombre de Dios sea siempre glorificado. Aleluya. Gloria a Dios. Lo vil del mundo, lo menos despreciado, escogió Dios. Ahí estaba yo. Yo no sé dónde tú estabas, cuál es tu postura, pero ahí yo estaba. Dios me escogió. Y lo que no es, porque a veces lo que como nosotros estábamos era algo que no es. Algo que no existe, algo que no tiene valor. Es ahí donde viene la mano de Dios y te toma y te da educación. Es más, Dios te enseña hasta cómo debes de vestir. Dios te prepara y Dios te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y en la trayectoria de tu vida vienen tempestades, vienen enfermedades, vienen malas noticias, pero tú nunca te olvidas de dónde Dios te ha sacado. Y eso tiene que mantenerte bajo la tutela del Espíritu Santo. En todo tiempo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Hermano, mire, y yo nunca me canso de hablar y de decir de dónde Dios me ha sacado. Aleluya. Todo lo que ha pasado en mi vida, y lo digo a los jóvenes, le digo a los que se quieren casar, dependan de Dios, no se dejen guiar por los argumentos del mundo, que ya los tiempos han cambiado, los tiempos cambiarán, las modas cambiarán, vendrán y eso y el otro, pero Dios es el mismo. Amén. Dios quiere elegirte a ti, no importa tu condición, para que tú brilles en la presencia de Dios y seas un hombre, una mujer de bien, que el día en que el Señor te llame, tú dejes un buen legado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nunca se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios te bendiga. Gracias por esta parte. Si alguien desea la oración, pues ahora, ¿verdad? Pues la oportunidad.
En tiempos de inestabilidad en el mundo, donde las crisis, las enfermedades, la inflación, el entretenimiento, las guerras y un sinnúmero de acontecimientos, la Iglesia Pentecostal Casa de Dios sigue predicando la palabra de Dios, sabiendo y proclamando que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, uniéndonos al esfuerzo de muchos mensajeros de Dios, que predican por el mundo entero y pidiendo al Todopoderoso Dios para que la palabra fluya y cambie y transforme. Estamos localizados en el condado del Bronx, New York, 823 Fair Street, Area Code 10474, apelando a vuestras oraciones y colaboración. Nuestros servicios: martes, servicio de oración hora 8 de la noche, viernes, servicio de damas y caballeros hora 8 de la noche, domingo, escuela bíblica hora 2 de la tarde, y nuestro servicio evangelístico hora 4 de la tarde, con transmisión en vivo a través de Facebook, a través de la página Ministerio Regalo de Dios. Toda la congregación les invita.